Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles datos debemos de nosotros revisar para poder hacer nuestras referencias en estilo APA, ¿sí? En este video te servirá para orientarte acerca de qué datos debes de tomar en cuenta a la hora de hacer una referencia de tipo bibliográfica, ¿sí? Vamos a empezar con las referencias del libro electrónico. Un libro electrónico ya sabemos que es un libro en formato de PDF, ¿sí? En donde viene toda la información que tiene un libro físico, pero obviamente pues no está en eso. Tiene su portada, tiene su índice, etcétera. Aquí hay un ejemplo de en qué parte nosotros podemos encontrar los datos de nuestro libro electrónico, que es en la portada y en las primeras páginas de ese libro en formato electrónico. ¿Qué datos debemos de tomar en cuenta? Bueno, debemos de ver dónde está el autor, que generalmente está en la portada. Segundo, tenemos que buscar el año. Generalmente el año está en las páginas que preceden a la portada, en la primera o en la segunda, debajo de la palabra impreso muchas de las veces, ¿sí? El título del libro pues siempre viene en la parte de la portada y pues obviamente la URL que va a venir en donde está la barra del navegador. Ahora, en cuanto a las revistas electrónicas, ¿sí? Es decir, revistas que están en formato no físico, es muy importante que tú localices pues los datos. Muchos de ellos están en la parte superior, otros están hasta abajo, ¿sí? Aquí pueden observar ustedes pues algunas disposiciones, no todos tienen la misma. ¿Qué es lo que debemos de rescatar? Pues primero buscar el autor o los autores. Si tiene 2, 3, hay que poner el nombre de todos los autores. Segundo, el año. Es muy importante que nosotros pongamos el año. El título del artículo, o sea, cuando nosotros estamos consultando de esa revista electrónica, ¿sí? Un artículo, entonces tenemos que poner el nombre del artículo. Después, el título de la revista, cómo se llama esa revista. Generalmente el nombre de la revista lo podemos ver en la barra del navegador. El volumen, ¿sí? Volumen 1, 2, 3, 4, 5, siempre va a ser un número. Generalmente está en la parte superior derecha, ¿sí? Debajo a lo mejor del título. El número de la revista y las páginas que se han consultado. En caso de que no estén las páginas, recuerden que dijimos que hay que poner el número de párrafos. Y finalmente la URL. Recuerden que la URL debe de empezar con el formato HTTP, diagonal, etc. Ahora, una referencia de una página web. Recuerden, en un video anterior ya les había mostrado el lugar donde están los datos, ¿sí? En este caso hay que buscar el nombre del autor, ¿sí? Que en este caso pues siempre está en la parte superior o derecha o izquierda. El año, ¿sí? El título del documento, o sea, cómo se titula la información que yo estoy leyendo, el nombre del sitio web, National Geographic, ¿sí? También el Universal, ¿sí? O, por ejemplo, en páginas menos confiables, la Wikipedia, significados, ¿sí? La fecha de consulta, hay que poner la fecha completa.
¿sí? El día, el mes y el año en que esa información ustedes la consultaron y la recuperaron, ¿sí? Y por último, aquí la URL, ¿sí? Es decir, la dirección electrónica. Es muy importante que ustedes vayan poniendo en su documento, en donde van a poner la información, ¿sí? Los datos en orden, ¿sí? Como se los estoy mencionando, para que se los vayan aprendiendo también y a la hora de hacer las referencias en formato APA les sea más fácil. En referencias de video y audio, ¿qué hay que recuperar? Bueno, pues hay que buscar el autor o el usuario, por ejemplo, en los videos de YouTube, ¿sí? En los podcasts también son el usuario. El de segundo, la fecha, pues estos generalmente vienen con día, mes y año, entonces hay que ponerlo completo. El título del podcast, del video, del documental, de la película, etc. La fuente de donde estamos tomando esa información, o sea, si es un archivo de video, si es una fotografía, si es un audio, si es, o sea, lo que es, ¿sí? Después, la página web de donde se tomó esa información, también les he dicho, está en la dirección electrónica YouTube, no sé, Spotify, ¿sí? También. Y la URL, que es la dirección electrónica. Si voy a hacer una referencia de una red social, entonces necesito, pues primero el nombre del autor o el usuario de esa red social, ¿sí? La persona que lo posteó, que lo publicó, la fecha completa, ¿sí? Con día, mes y año, el título, ¿sí? del estado, del tweet, de lo que sea, ¿sí? O bien al menos las 20 palabras si es una publicación de Facebook o si es una publicación de Instagram, se tienen que poner las primeras 20 palabras de esa publicación, ¿sí? Si es un tweet, las 40 primeras palabras, ¿sí? Entonces, si es un video, pues obviamente nada más el título del video, ¿sí? Si es una fotografía, únicamente el título de la fotografía. En cuestión después hay que poner la página web de donde se está tomando la información, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, ¿sí? Y por último, la URL de donde se tomó la información. También nosotros podemos poner la referencia de una figura. Una figura puede ser, por ejemplo, un mapa, un esquema, ¿sí? Puede ser una imagen, ¿sí? Todo eso también le tenemos que poner la referencia, es muy importante por esta cuestión de evitar el plagio. ¿Qué debemos de rescatar de estas imágenes, gráficos o esquemas que nosotros tomamos de la red? Bueno, debemos de revisar en la página de donde estamos tomando la siguiente información. El autor, ¿sí? Porque a lo mejor si es un documento de un PDF, pues va a tener un autor. El año de creación, ¿sí? Si nada más viene el año, nada más poner el año. Si viene la fecha completa, ponerla completa. El título, porque obviamente esa información forma parte de un artículo, de un capítulo, ¿sí? Entonces hay que poner ese título. La fuente de donde tomamos obviamente la información, o sea, si esa fuente es una fotografía o es una tabla o es un gráfico, o sea, tenemos que especificar lo que es ese gráfico, ese esquema y después la URL o la dirección electrónica, ¿sí? Con este video
pretendo que ustedes puedan sacar los datos que les van a seguir posteriormente para hacer sus referencias bibliográficas en formato APA. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.